Bien, lo revisamos en las claves, esto que ocurrió el pasado 9 de septiembre, cuando el ingeniero Mauricio Ruz fue asesinado en medio de una encerrona en la Costanera Norte. Habló finalmente su esposa, quien exige justicia. Claro, Carola Garrido está con nosotros para contarnos lo que dijo. Carola, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pocos días han pasado desde esta situación donde delincuentes le quitaron la vida a su esposo y por primera vez, como ustedes lo decían, ella habla con un medio de comunicación exigiendo también justicia. Fíjense que ella, su esposa, recuerda parte de lo que ocurrió ese día. Dice que su esposo la fue a dejar a una reunión, a una actividad que ella tenía, y ambos consideraron que el lugar donde esto se iba a desarrollar era un poco peligroso, y es por eso que él toma la determinación de ir a dejarla en su vehículo. Recuerda ella que en el camino lo pasaron bien, se rieron, se acordaron de algunas cosas que habían hecho en los últimos días, que habían estado con sus nietos, y como habían acordado que este lugar no era precisamente muy tranquilo, él se había comprometido a ir a buscarla algunas horas más tarde. Sin embargo, eso nunca ocurrió, porque cuando él toma nuevamente, en este caso la autopista, que es la Costanera Norte, es abordado por un grupo de sujetos que dispararon en al menos 5 oportunidades en contra de su vehículo marca Jeep, con la intención claramente de robárselo. Su esposa se pregunta por qué se ensañaron tanto, por qué simplemente no se llevaron el vehículo y lo abordaron de esa manera tan violenta. No es justo vivir en este mundo, en este país donde mi familia es de la quinta región, que yo decir, váyanse por la Alameda, porque ya la Costanera no, porque ya es un pánico. Lo único que pido es justicia para Mauricio. Me atrevo ahora y tengo que ser fuerte y no voy a descansar. Necesito ver y preguntar por qué se ensañaron tanto con Mauricio, si era un buen hombre, por qué no se llevaron la camioneta, por qué lo mataron así. No es justo. Ella recuerda que en varias oportunidades en familia habían conversado sobre este tema, se habían puesto en la situación de que delincuentes intentaran robarle el auto, y él, la recomendación que le entregaba a todos los miembros del núcleo familiar era que se bajaran del automóvil, lo entregaran y no se arriesgaran. Es por eso que no se explica información que ha circulado y que indican que él se habría negado a entregar su camioneta y que por lo tanto se habría enfrentado a los delincuentes, y que luego de eso ellos habrían decidido ocupar las armas de fuego que andaban trayendo. Otra cosa que tampoco se explica es por qué no había cámaras justo en ese lugar donde se produjo todo este incidente, y lo peor fue la manera, según relata, en la que ella se enteró de lo que había ocurrido. Dice que un familiar la llamó por teléfono y le preguntó por Mauricio, y ella le explicó que la había dejado en esta reunión y que posteriormente la iba a ir a buscar, y resulta que este familiar la llamó porque se había enterado a través de las noticias de una encerrona que se había registrado en la autopista, y el GPS de Mauricio indicaba que se encontraba justo en ese punto. Escuchemos más declaraciones de su esposa. Además, nosotros pagamos autopista. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están las imágenes? Se supone que Mauricio había puesto resistencia, lo que siempre nos explicó, que en caso de cualquier cosa que le decía a mi hijo, entreguemos todo. ¿Dónde están? No hay imágenes. Y pagamos por un servicio de autopista. Pagamos por eso y no hay nada. Porque no, se supone que no habían cámaras o estaban apagadas, no lo sé. Lo importante es que esto no quede acá y que se vean resultados. Que se vean resultados. Que los responsables no pueden estar sueltos en la calle. No pueden estar sueltos, son criminales. Bueno, es inevitable encontrarle razón en todo lo que ella plantea, Carola, Carlos, y sobre todo en el tema de la seguridad. Mucho se ha esgrimido por parte de las autopistas concesionadas de que no es posible, por ejemplo, establecer un punto fijo de carabineros en las diferentes vías porque no hay prácticamente berma en las autopistas para poder generar una especie de descanso donde los carabineros se puedan instalar. Pero sí el establecimiento de cámaras, que por lo menos las personas que son víctimas de un delito tengan la prueba a la mano el día de mañana si quieren emprender acciones judiciales. Eso, y también buscando, no sé, un método de persuadir, alguna forma de persuadir a los delincuentes que se dedican a cometer este tipo de robos. También se ha hecho hincapié, hay un grupo de víctimas que se ha agrupado, que va a emprender acciones judiciales y que está reclamando precisamente eso, que
todos pagamos, y no poco, por nuestro paso por las autopistas, y por lo tanto, como usuarios de las autopistas, tenemos derecho también a exigir. Ahora, ¿cuál es el argumento de las autopistas concesionadas? Que es deber del Estado. Claro. Y aquí hay una situación que va a tener que zanjar el Poder Judicial en algún minuto. Sí, y en algún momento también las autopistas esgrimen que en el contrato están medidas como, por ejemplo, el sensor aquel que detecta las patentes de los automóviles y que eso les permite, eso las autopistas lo entregan a las autoridades cuando lo requieren. Claro. Eso es así, pero claramente es insuficiente a la altura de lo que hemos visto. De lo que ha pasado, ¿no? Y Carola, aquí la gran pregunta también es ¿cuál va a ser la consideración de la justicia frente a este tipo de casos? ¿Y qué jurisprudencia se va a instalar ante estas acciones judiciales que están emprendiendo las personas que han sido víctimas de este tipo de robos, ¿no? Claro, para saber en el fondo, como ustedes dicen, quién se hace cargo de este tipo de situaciones, quién toma la rienda de la seguridad que se vive o no se vive en casos como estos al interior de la autopista. El subsecretario del Interior, por ejemplo, señaló con respecto a la falta de cámaras a la que hace alusión la esposa de la víctima, que hay que revisar el contrato de la autopista para saber si efectivamente correspondía que en ese punto hubiera o no una cámara, porque todo está claramente, digo, estipulado así, por contratos. Pero hay que recordar también, y tal vez ahí podría haber alguna luz de cambio, ¿cierto? Lo que dijo Carolina Toá cuando recién asumió su cargo como ministra del Interior, dijo que había que tomar en serio el tema de las encerronas, que este era un nuevo delito, que había llegado para quedarse, que los delincuentes actuaban de manera sumamente violenta y que por lo tanto había que tomar cartas en el asunto. Escuchemos parte de lo que dijeron las autoridades del Ministerio del Interior, también de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que son los encargados de velar por la seguridad en el país. Brechas de seguridad en la costanera que pudieran no estar incorporadas en el contrato en el cual se adjudicó esa concesión y que tiene que ser mejorada y que implica una modificación al contrato con la empresa concesionaria. Eso es lo que se está trabajando a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros lo hemos hecho en el caso de la Macrozona Sur. Hay que recordar que nosotros comprometimos una modificación del contrato en la Ruta 5 Sur y la Ruta 160. Esos son objeto de resoluciones y eso está trabajando. Pero en el caso de las encerronas de la costanera, la pregunta que usted me hace, hay que ver si esas cámaras estaban dentro de las obligaciones contractuales de la empresa. Si así, tendrá que asumir la responsabilidad. Cada semana las cifras muestran dinamismos distintos y en ningún caso suban o bajan significa que nosotros bajaremos la guardia. Esta es nuestra primera preocupación. Tal como dijo nuestra ministra Toá, hay que tomar en su justa medida las encerronas, porque se trata de un nuevo perfil del delito y para ello tenemos que implementar una política acorde. Bueno, ¿por qué es tan importante, a raíz de las declaraciones que mostrábamos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por qué es tan importante lo que diga la justicia? El otro día me tocó conversar con el abogado que representa a las víctimas que han decidido querellarse y él señala que, según su interpretación, la ley de concesiones y los contratos que fueron establecidos con las autopistas concesionadas facultarían al gobierno para exigir más medidas de seguridad, es decir, no conformarse con lo que decía el subsecretario en términos de si en ese punto hay cámaras o no, si en ese punto se cumple con el contrato o no, sino que el abogado consideraba que en este momento y dadas las circunstancias, el gobierno y el Estado en realidad podía exigir a las autopistas concesionadas mayores medidas de mitigación y de seguridad, entre ellas la instalación de cámaras, entre ellas la seguridad privada, la implementación de una serie de medidas, incluso, según su interpretación, la ley faculta al Estado a pedirle a las autopistas que modifiquen la estructura de los enlaces, el diseño, sí, considerando que puede ser riesgoso para la integridad de los automovilistas. Así que por eso es tan importante, Carola, lo que pueda decir la justicia, porque esa es una interpretación que hace el abogado sobre los contratos, pero por lo visto el gobierno tiene una distinta. El Estado hasta ahora no ha exigido quizás este nivel de seguridad porque no se requería tampoco, pero hoy día estamos ante un hecho distinto, un panorama contingente diferente, ¿no? Claro, porque este es un delito que tal vez podría considerarse como relativamente nuevo, ¿cierto? Pero a diferencia de lo que la mayoría de los automovilistas pudiéramos pensar, ya no es un lugar tan seguro la autopista. Ahora uno piensa dos veces, me iré por la autopista, me iré por la calle en superficie, dependiendo de la hora que es. Y bueno, el tema de las cámaras que ustedes mencionaban también cobra relevancia porque en este caso puntual de este ingeniero que falleció en este atraco, no hay detenidos, ni siquiera hay pistas
pistas de las personas que habrían cometido este delito. No hay patente de vehículos, nada, porque, como decíamos, no había una cámara allí en ese punto. Así es que, bueno, ellos como familia van a seguir insistiendo para obtener sin duda mayores antecedentes para poder ir recapitulando qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables de la muerte de este hombre. Sí, pero esperemos que haya algún cambio y ojalá que se puedan exigir esas medidas si es que corresponden, ¿no es cierto?, para que podamos tener alguna seguridad, ¿no es cierto?, cuando nos desplazamos. No es justo que los usuarios y los conductores tengan que estar planificando por dónde se van para evitar situaciones de riesgo. Carola, muchas gracias por esta revisión del caso y también de las declaraciones. Buenos días.